Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio Hexágono Televisión, donde, como ustedes saben, cada semana tratamos de encontrar la vuelta a esta necesidad de articulación entre el sector estatal, el sector privado, las ONGs, las comunidades, los medios, los organismos internacionales. En este hexágono que siempre decimos nosotros, nos permitiría cohesionar a la sociedad si es que hiciéramos alianzas y trabajáramos más iniciativas público-privadas, intersectoriales juntos. Así que bueno, bienvenidos y como siempre es un gusto dar la bienvenida a nuestro invitado también. Él es Pablo Pinto. Pablo es una persona muy conocida acá en la ciudad y en el país y también a nivel regional por su interés sobre todo en temas educativos y además de liderazgo a nivel empresarial. Así que Pablo, es un gustazo tenerte acá. Me encanta estar aquí, Roberto, muchas gracias. Pablo estuvo hasta hace poquito, estuviste de presidente de ANDE, ¿no? La Asociación Nacional de Empresarios. ¿Cómo te fue por ahí? ¿Cómo estuviste? Bueno, realmente en la Asociación Nacional de Empresarios fui presidente hasta hace 2 años atrás. Me mantengo en el directorio de la institución y realmente es... ANDE es mi casa, ¿no? Lo que hacemos allí es hablar de responsabilidad social, de ver cómo podemos hacer que el sector empresarial y la comunidad, el país en general, la sociedad en general, se enfoque hacia buscar el desarrollo humano integral. Chévere, sí, esa es la verdad que allí nos hemos encontrado en varios espacios y conversando siempre. Así que bueno, también esta es tu casa y creo que es nuestra casa con todos ustedes que estamos conversando siempre. Y hay un tema que a mí siempre me interesó y que quería conversar contigo y con nuestra audiencia sobre el tema de la educación. Porque la responsabilidad social, digamos, en términos amplios, si no termina en un proceso educativo, si la educación no termina en un proceso productivo, muchas veces se acaba convirtiendo simplemente en un elemento de supuesta equidad, pero que realmente no genera los resultados que se esperan, ¿no? ¿Cómo le veían ustedes al tema educativo? Así. El tema es que cada acción del ser humano es un proceso educativo, es un acto educativo. Entonces, fíjate que solamente en la toma de decisiones de qué voy a consumir, estoy educando tanto a la misma persona que está tomando la decisión, como está educando al mercado. ¿Sí? Esa decisión de consumo hace que todo el juego económico de vueltas para producir lo que debe producir en un momento determinado, a un precio determinado y en un lugar determinado. Desde ese punto de vista económico también podemos analizar lo que es la inversión, la toma de decisiones de invertir, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tomo una decisión de invertir en un proyecto o invertir en otro, esa inversión a donde yo pongo mis recursos va a educar no solamente a quien toma la decisión, sino a toda la sociedad donde se va a ver reflejada esa decisión de inversión. Pero si nos vamos a la familia, de la misma manera, cada acto de los padres de familia es un acto educativo, ¿sí? Y por tanto buscamos una resultante, porque la educación es un medio para lograr un resultante. Cuando yo le pongo en un determinado colegio o en otro a mi hijo, yo estoy esperando conseguir un resultado u otro, ¿sí? Para su vida. Para su vida. ¿Y qué es lo que estoy buscando en todas estas decisiones? Lo que estoy buscando es el desarrollo integral del niño para que él pueda tomar decisiones a futuro, decisiones éticas, ¿sí? Que él pueda reconocer qué está bien o qué está mal y que conozca su responsabilidad en cada uno de sus actos. Desde ahí podemos empezar a hablar de responsabilidad social. ¿Sí? Ya, interesante. Y eso en el mundo empresarial, digamos, ¿cómo retorna? Pues fíjate que el gran problema que tenemos ahora en el mundo, en el sector empresarial, es que la falta de una educación integral ha redundado en la debacle económica, como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de ahí se ha generado, se ha recorrido ese problema económico hacia todo el resto del país. ¿Por qué? Porque el rato que se toman decisiones que no son éticas, ¿sí? Hemos formado muy buenos profesionales, ¿sí? Pero no los hemos formado con el otro lado, que es profesionales éticos. Claro. ¿Qué están buscando ahora las empresas? Las empresas están buscando personas éticas
que es mucho más fácil formar a una persona ética, enseñarle a usar un software especial o a generar un proceso complejo, ¿sí? Pero la parte ética es connatural al ser humano si es que ha sido formado. Bien interesante, Pablo. Bueno, entonces, claro, te preguntaba esto de la educación, el mundo empresarial, porque casi como que nuestra preocupación generalmente en este programa es cómo acercar, ¿no es cierto?, al mundo empresarial, que tiene sus reglas, ¿no es cierto? Tú bien has dicho el tema del mercado, que es más bien una visión más individual de la vida, del consumo, de la producción, ¿no es cierto? Y muy poco con asociatividad, incluso dentro de las industrias o del sector productivo en sí mismo sabemos que está disperso todavía, pero más allá de juntarse entre empresarios, el juntarse con otros actores, como es nuestro interés acá en este programa, ¿no es cierto?, con el Estado, las alianzas, con las ONGs, con las comunidades. Nuestra desesperación durante mucho tiempo era encontrar un canal de comunicación en el que hubiera suficiente incentivo, ¿no? Por eso te preguntaba cómo retorna, porque si no hay retorno, muchas veces es, digamos, llover sobre mojado. Pero claro, cuando tú hablas de la ética, ¿no es cierto?, y de esa ética como un tema de sostenibilidad a largo plazo, entonces como que cobra esto un sentido en el cual podemos empezar a dialogar hexagonalmente, como decimos acá, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo lo han recibido a ese mensaje con esa claridad con la que tú lo expones los otros actores hexagonales. Mira, es interesante, como tú dices, es un proceso. El ser humano tiene que ir atravesando etapas para ir entendiendo cada vez niveles superiores de su propia dignidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que podríamos decir es que el nivel superior de dignidad es cuando tú te encuentras tu propia dignidad en la dignidad del otro. Entonces, si el otro está mal, ¿sí?, claro, quiere decir que yo también estoy mal. Entonces, en ese momento, no sé si tú recuerdas en los años, a fines de los 70, 80, desde la empresa Carvajal de Colombia, uno de sus dueños, decía, no pueden existir empresas sanas en una sociedad enferma, ¿sí? Yo creo que ese fue un primer gran nivel de comprensión del empresariado latinoamericano, de que tenemos que vivir en un sistema y que en ese sistema todos tenemos que producir, todos tenemos que ser eficientes y vamos a ir creciendo juntos. Pero ahora tenemos una novedad lindísima. El Papa emérito Benedicto XVI, en su carta Caritas in Veritate, él comenta algo muy lindo, la verdad, ¿no es cierto? En la caridad. No es solamente el producir lo que necesitamos hacer dentro de las empresas, no es solamente llegar a una rentabilidad, no es solamente ser eficientes, un acto de responsabilidad social de la empresa y del empresariado. Él dice que en cada acto de la empresa, antes, en medio y después de la producción, debe estar complementado, ese ejercicio propio del empresariado debe estar complementario por dos cosas, por la gratuidad, pero también por otro de comunión. ¿Sí? Común unión le llama él, ¿no? Comunión y después dice común unión. Así es. Entonces, desde la gratuidad quiere decir que cada acto humano tiene que ir un poquito más allá de mis propios intereses. Claro, no es que sea gratis, sino que sea dado. Que sea dado, claro, para beneficio de los demás. Por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa abra su forma de actuar, sus metas, no solamente a ser rentable hacia adentro, claro, sino que sea rentable socialmente hacia afuera también, ¿sí? Quiere decir que las empresas no están llamadas a producir cualquier cosa, sino que están llamadas también a producir cosas que sean útiles para la sociedad y que con esa producción, con esos bienes y servicios que proveen a la sociedad, volvemos al tema de educación, están educando, están creando una comunidad cada vez más elevada. Por otro lado está el de la comunión. Claro, que es donde entra la ahí viene el hexagonal que claro, tú comentabas antes. Entonces, queremos saber que como empresarios no estamos solos,
¿sí? Sino que hay otros empresarios, hay otras instituciones, están las ONGs, está el Estado. El Papa habla de tres lógicas, ¿no? Entonces está la lógica empresarial, está la lógica política y está la lógica de la gratuidad de la que habíamos hablado antes. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, cuando trabajamos en el plano de la comunión, lo que busca la propuesta del Papa es generar la economía del don. Es lo que él llama así. Claro. Y por tanto, desde esa economía del don, lo que se busca es que el sector empresarial trabaje conjuntamente en diálogo con el sector político. ¿Y por qué con el sector político? Porque el sector político es quien tiene que definir esas leyes que nos permitan tener una cancha ética donde el sector empresarial, donde el sector social puedan moverse. Empresariado, Estado, Iglesia, comunidad, ¿no es cierto? ONGs, todos sí, los actores. Donde todos nos encontramos en comunión, en búsqueda del bien común, en búsqueda de ese desarrollo integral del ser humano, que no es solamente materia, sino que también es espíritu, también es sueños, también es motivaciones, ¿no es cierto? Y es interesante, el otro día teníamos aquí una entrevista con jóvenes líderes que trabajan en obras jesuitas, y bueno, el nuevo Papa es jesuita, y fue muy interesante llegar, ¿no es cierto?, a las conclusiones de la bonita secuencia, ¿no es cierto?, en términos de expectativas que podemos tener cuando realmente vemos que el empresariado, que las autoridades políticas están, ¿no es cierto?, viendo que hay una ruta muy cercana, ¿no es cierto?, a la que ha sido nuestra cultura, a lo que ha sido nuestra religión mayoritaria, nuestra visión, ¿no es cierto?, humanitaria, cristiana o no cristiana, digamos, pero muy ligada al mensaje del propio Jesucristo, que nos permite avanzar, ¿no? Y en el mundo empresarial, y ANDE en particular tiene una visión muy positiva en ese sentido, ¿no? Así es. Fíjate que yo quiero comentar algo más por el momento histórico en el que nos encontramos, claro. Algo muy lindo. Es, en 700 años es la primera vez que tenemos dos papas, ¿sí? Puede ser que uno emérito, pero aquí se conjugan dos cosas tremendamente importantes. El Papa Benedicto hablaba en la misma carta Caridad en la Verdad de que el diálogo basado en la razón es la única forma de encontrar esa comunión, esa relación que tú planteas acá, ¿sí? Si no hablamos desde la verdad, ¿sí?, es imposible generar diálogo, pero esa verdad tiene que estar complementada por la caridad, por el amor. ¿Sí? Sí, esa puntualización que haces es importante, porque no es la caridad como la entendemos de regalar. De regalar cosas, no, claro, no, es el amor. Es el amor, es ese interés generoso, sin esperar nada a cambio del beneficio del otro. Claro. Sí. Entonces, cuando pensamos desde la caridad, desde ese amor, el don y al prójimo, la verdad que tienen que caminar juntos, ¿sí?, entonces ahí es donde nos podemos encontrar con cualquier persona de cualquier ideología diferente, porque las ideologías se vienen abajo y surge simplemente la razón, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos como ecuatorianos, ¿sí?, es que creemos que el que piensa diferente a nosotros, ¿sí?, es nuestro enemigo. Claro, y al pensar que es nuestro enemigo, nos programaron mal. Nos programaron mal. Así es. ¿Sí? Y al estar mal programados, entonces nos es difícil poder dialogar con gente diferente, sí, cuando es en esa justa diferencia donde podemos empezar a elaborar, ¿sí?, nuevas ideas que nos beneficien a todos. Qué bien que lo topas, mi querido Pablo, porque eso de la mala programación que tenemos nosotros en nuestro sistema arcaico educativo, que ahora está cambiando, afortunadamente, y creo que hay que felicitar los esfuerzos que hace el país, ¿no?, cada vez que con sus líderes y con su gente apoya y sigue este proceso, porque es evidente, ¿no? Es evidente. Es una maravilla, porque en realidad vamos a tener otro país pronto, porque estamos cambiando eso. Y eso no solamente es una tarea que le compete al Estado, ¿no es cierto?, sino a todos en general. Y yo quería preguntarte, porque yo sé que tú estás ahora en una línea de trabajo en el que estás emprendiendo, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Tutor Doctor? ¿Cómo Tutor es? Doctor, sí. Que en castellanizado sería como... Tutor Doctor. No cambia mucho. Ni si te acuerdas de unas canciones que se oían en los años 80. Doctor Doctor. Qué chévere que estés haciendo eso, porque en realidad ese es un salto, ¿no? Haber dejado todo el mundo del gremialismo empresarial para entrarle al empresariado social y responsable, ¿no? Espacio responsable. Sí, mejor la aclaración. Cuéntanos un poquito. Bueno, muy bien. Bueno, el tema el gremialismo empresarial no lo dejo.
ande, como insisto, pero ya en no mi estás casa. representando, digamos. No, claro, formo parte de esta organización, pero lo que creo que es importante, Roberto, es que las decisiones, como decíamos, de inversión también son decisiones morales, ¿sí? Cada decisión educa. Y creo que el primer paso es pasar a ser empresario, ya es una decisión importante. Totalmente. Que mucha gente no entiende lastimosamente, y creo que solamente cuando uno trata de convertirse en empresario es cuando uno empieza a sufrir el primer lanzamiento, la primera parte de la empresa. Te conviertes en chasqui. Así es, uno corre de todo a todo, así es. Pero es el riesgo cuando uno emprende, es el riesgo total que uno involucra en un sueño, ¿sí? Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ese sueño, ¿en qué lo va a poner? ¿Lo va a poner al beneficio netamente personal o uno lo puede poner al servicio de la comunidad? ¿Cuál es el fin último? Sí, entonces, yo creo que cuando uno tiene claro la finalidad y la coherencia con lo que uno ha hecho a lo largo de la vida, pues las cosas tienen que empezar a fluir, ¿no es cierto? Entonces, el sueño mío era lograr tener una empresa que exprese lo que es la responsabilidad social centrada en el individuo, que es lo que proponemos desde antes. Se llama Tutor Doctor, ¿sí? Es una empresa canadiense, tengo la licencia nacional, ¿no es cierto? Y con esta empresa lo que buscamos es cambiar vidas, ¿sí? Buscamos cambiar las vidas de las personas en las familias, ¿no? Tú sabes, a través de la entrega de servicios de tutoría personalizada uno a uno en el hogar. Lo hacemos en forma personal o también lo hacemos en forma electrónica, que eso ya es muy interesante. Y también. Le enseñas a la familia, a la persona, a dialogar también. Es que ahí viene lo interesante de este proceso, ¿no? De poder relacionarse Fíjate con todos. que el gran problema que tienen los planteles educativos es que al ser masivos no pueden dar una educación totalmente personalizada. Sí hacen grandes esfuerzos por hacerlo, ¿sí? Pero cada alumno tiene formas diferentes de aprender, claro. ¿Sí? Entonces, y ritmos diferentes de aprender, métodos y ritmos diferentes. Entonces, en el mundo se ha visto la necesidad de estas tutorías que no solamente le ayudan al chico a recuperar esos conocimientos perdidos en matemática, esos fundamentos perdidos en matemática, en lectoescritura, ¿no es cierto? Sino que lo que busca es ayudarle a complementarse en lo que son los hábitos educativos, por ejemplo, en el orden. Se habla también ya en las casas con las familias, la comunicación misma, de las reglas que deben haber alrededor del niño, ¿cierto? Los límites que deben tener. Y entonces hacemos un trabajo conjunto, dialogado entre la familia, con el profesor del plantel educativo, ¿sí? Y nosotros, que nosotros jugamos un papel ahí de coyuntura entre la familia y el plantel educativo para sacar adelante al niño en forma integral. Entonces, otra vez el diálogo vuelve a surgir efecto desde ese punto de vista. Somos educación complementaria, personalizada para cada niño. ¿Qué hacemos en este proceso para lograr que funcione bien? En este camino lo que hacemos nosotros es hacemos una visita a cada familia, y en esa visita a las familias entonces entendemos, conocemos la realidad del niño, y en esa realidad tú vas a ver varias cosas, las metas que tiene el niño, vamos a analizar los gustos, cómo produce, más que la familia nos vamos a centrar mucho en el niño. Pero la familia también es analizada. Un análisis general de la situación del niño dentro de esa familia. Permíteme que haga un comentario ahí, porque lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto?, centrado en la persona, y además en la persona joven, que es el futuro, es un tema central. Nosotros cuando hablamos del hexágono, nunca colocamos en el hexágono como tal, en su periferia, digamos, en su perímetro, a la familia como uno de los actores. Y no lo hacemos porque está en el centro, en realidad. Ajá. Así es. Y en el centro es donde está el equilibrio, por eso tratamos de buscar alianzas, pero siempre la alianza termina cayendo en la célula central, que es la familia. Y contigo siempre hemos conversado el tema de que dentro de la familia el centro a su vez es el desarrollo de la persona. De cada ¿no persona. Cada persona en su libertad, ¿no es cierto?, en su perspectiva histórica y trascendental. Entonces, a mí me parece que es súper interesante lo que estás haciendo, y realmente creo que vale la pena felicitarte, porque yo te digo, nosotros hemos pasado aquí 3 años, hemos hecho evaluación de este programa, y es la primera vez que yo escucho, ¿no es cierto?, este nivel de consistencia, ¿no es cierto?, para caer de lo que puede ser un tema gremial, empresarial, ¿no es cierto?, por la vía de la responsabilidad de la educación, que son temas que nosotros sabemos, de la familia, a caer, ¿no es cierto?, en los jóvenes.
y qué es lo que se está haciendo. Yo desde ya te comprometo a que vengas por acá y nos sigas comentando más. Va a ser un gusto. Pero antes de que te vayas, quisiera que nos digas un poquito cómo la gente te ubica. Claro, encantado. La forma más fácil es ingresando a nuestra página web a www.tutordoctor.es o que nos pueden llamar también al teléfono 3820-264. Va a ser un gusto poder atenderles. Tutordoctor.es de Ecuador. S de Ecuador. Tutordoctor.es. Hasta con propaganda te vas. Fantástico, te agradezco muchísimo. No, yo creo que nos permiten porque realmente es valioso. Bueno, mi querido Pablo, te agradezco muchísimo tu presencia. Qué rica que es la conversa contigo siempre y creo que lo disfrutamos todos. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Encantado. Muy bien. Bueno, amigas, amigos, entonces un gusto para mí también haber compartido esto y como saben, no dejen nunca de pensar esto y conversar en familia, porque básicamente lo que necesitamos nosotros es que las familias empiecen a articular desde adentro estas potencialidades de diálogo, para que no caigamos en estas visiones simplistas de que o todo se estatiza o todo se privatiza o lo único es la alianza entre lo público y lo privado, porque en realidad hay una sociedad bastante más ancha, ¿no? En la que entran las ONGs, entran los emprendimientos, entran los temas de comunidad, los organismos internacionales. Digamos, abramos el corazón y la mente, ¿no es cierto?, y avancemos. Gracias a ustedes.